Hola, ¿cómo estás? Soy Ana Paula Domínguez. Me da muchísimo gusto saludarte en esta mañana. Y bueno, pues el día de hoy vamos a seguir con nuestra práctica de yoga. Y de verdad que nuestro interés es hacer accesible el yoga para cada uno de ustedes. Yo sé que allá afuera de repente vemos el yoga como algo complicado, en donde se hacen posturas muy complejas, a las que quizás dices yo no las voy a poder hacer y entonces mejor ya no hago nada. Eh, Aquí lo que te quiero decir es que sí se puede. El yoga, cuando tú vas a ver las escrituras, solamente tenía 6 o 7 posturas. Todo el tiempo, todo lo demás era parte de nuestro estilo de vida, de nuestra respiración, ¿no? Nuestros valores que practicamos en el día a día. Y todo eso lo podemos practicar todos, independientemente de nuestra condición física y de nuestra edad. Todos podemos practicar esta disciplina. Lo que sí es importante es que nos demos el espacio para hacerlo, que nos demos esos pequeños minutos que van a hacer que nuestra mañana empiece de forma diferente y que vivamos de forma diferente. Se puede. Yo tengo un hijo de 7 años y te digo que se puede, y que a lo mejor sí me tengo que despertar media hora antes de lo que normalmente hacía, pero el resto del día no sabes qué bien te sientes y tu manera de operar y de relacionarte con la gente es muy distinta. En esta semana estamos trabajando con el elemento tierra, que tiene que ver mucho con el arraigo. La tierra es un elemento que, por ejemplo, lo simboliza un cuadrado en la geometría sagrada de color rojo. La tierra en nuestro cuerpo se encuentra en la base de la columna vertebral y tiene que ver con el arraigo, la tranquilidad, la quietud. Porque a veces el estrés nos desconcentra muchísimo, el estrés hace que ya no disfrutemos de la vida, que ya no seamos tolerantes. Entonces vamos a hacer una práctica hoy en donde vamos a tratar de practicar el arraigo en cada una de las posturas, la tierra. Te vamos a comenzar cerrando nuestros ojos y tomando conciencia sobre nuestro cuerpo. Toma conciencia de tu cuerpo. Mantén los ojos cerrados y simplemente date cuenta del espacio que ocupa tu cuerpo en la tierra. Deja que tus ojos cerrados descansen en sus cavidades. Relaja los hombros y siente cómo el cuerpo pesa hacia la tierra, pero también hay como si tu cabeza fuera una manzana y alguien la estuviera levantando hacia el cielo. Ahora pon atención en tu proceso respiratorio. Solamente date cuenta cómo entra y cómo sale el aire por las fosas nasales. Date cuenta de la inhalación y de la exhalación. Ahora date cuenta del aire. Siente la sensación del aire tocando la piel de tu cara, de tus manos o cualquier sensación en tu piel. Ahora pon atención en los sonidos. Simplemente no juzgues los sonidos, solamente date cuenta de ellos y percíbelos todos. Y percibe los sonidos más lejanos. Y siente la luz que pasa a través de tus ojos cerrados. Inhala profundo. Exhala. Entrelaza los dedos de tus manos. Gira las palmas de las manos hacia afuera. Inhala profundo. Estira los brazos. Estira, 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 estira. Exhala. Inhala por la nariz.
Estira, crece más los costados del cuerpo, la columna vertebral. Estira, 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 estira. Exhala. Repetimos una vez más. Inhalo profundo. Estira, crece, 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 crece. Y exhala, suelta tus brazos. Juntamos las manos al centro del corazón. Inhalo profundo. Y al exhalar voy hacia el frente, apoyando las yemas de los dedos al piso. Si puedo, la cabeza. Y estiro mis brazos, camino mis manos como una arañita. Inhalo profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Regresamos, brazos arriba, inhalo profundo. Y exhalo, suelto. Muy bien, ahora nos vamos a acostar sobre nuestro abdomen. Y vamos a sentir la tierra. Y sentimos nuestro cuerpo reposando sobre la tierra. Y date un momentito de sentir los pies, de sentir tu abdomen, el torso, el pecho, los brazos y la cabeza. Deja que caiga todo el peso del cuerpo hacia la tierra. Llevamos la frente hacia el piso y comenzamos haciendo simplemente postura de la esfinge. Nada más aquí. Inhala profundo. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Bajamos lentamente el torso. Relajamos los brazos. Juntamos los dedos gordos de los pies. Entrelazamos los dedos de las manos por atrás de la espalda. Y elevamos hasta donde podemos la cabeza, el torso, los brazos y los pies fuera del piso. Inhalo. Exhalo. La mirada fija en el entrecejo. Respiro inhalando y exhalando por la nariz. Inhalo profundo. Exhalo 2. Inhalo. Exhalo 3. Inhalo. Exhalo 4. Inhalo. Y exhalo 5. Y bajo lentamente, lentamente, lentamente. Esta vez apoyo mis manos. Y vamos a subir, inhalando profundo, rodillas en el piso, mirada al entrecejo. Exhalo. Inhalo profundo. Exhalo. Inhalo profundo. Exhalo 3. Inhalo profundo. Exhalo 4. Inhalo profundo. Y exhalo, llevo las rodillas hacia atrás. Abro el torso hacia atrás, abro mis rodillas y descanso con la frente en el piso y los brazos estirados. Apoyando los codos en el piso.
Salimos de la posición. Simplemente si puedo hago esta postura, si no hago la anterior con rodillas abiertas. Brazos al costado del cuerpo, postura del bebé. Esta es una gran postura que nos va a dar muchísima tierra. Inhala. Exhala. Salimos de la postura. Nos sentamos con las piernas cruzadas nuevamente. Y observamos cómo nos sentimos. Palmas de las manos al centro del corazón. Y vamos a repetir un mantra que está relacionado con la tierra y que puedes repetir durante el día en cualquier momento en el que necesites arraigo, estructura, quietud y calma. Lo puedes repetir hasta 11 veces. Lo vamos a repetir 3 veces y el mantra es LAM. L-A-M. Inhalo. LAM. 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 Inhalo, exhalo. Relajo mis manos sobre las rodillas. ¿Qué tal te sientes? Rico, ¿verdad? Bueno, pues espero que lo hayas disfrutado. Como siempre es un placer saludarte. Soy Ana Paula Domínguez. Recuerda que me puedes seguir en el Twitter, Instagram o Facebook, Ana Pau Yoga. Hasta la próxima. Namaste.